Muy bien, nos metemos en otros asuntos y la tercerización laboral sigue dando mucho que hablar, sobre todo a partir del Decreto Supremo 001-2022-TR, que para algunos gremios empresariales es una abierta inconstitucionalidad. Julio Palomino, abogado laboralista, nos acompaña a esta hora de la noche para entender un poquito más qué es lo que está pasando en este tema. Julio, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, nuevamente por la invitación. Un gusto, Julio. Los gremios empresariales han pedido respetar lo que ellos entienden por institucionalidad y por legalidad, ¿no es cierto?, que señalan ha sido vulnerada en la emisión del Decreto Supremo 001-2022. Julio, ¿qué legalidad ha sido vulnerada desde tu perspectiva? A ver, es correcto lo que mencionas, Carlos. Este Decreto Supremo 001 de 2022 de TR de febrero de este año nace inconstitucional. ¿Y por qué? Porque el Decreto Supremo no puede derogar una ley, ¿no? Entonces, existe ya una ley de tercerización laboral, la 29745, que es una ley de 2008, que ha venido siendo bien utilizada por parte de los empleadores, ¿no? Ahora, este Decreto Supremo, a todas luces, tergiversa lo que es la tercerización legal en nuestro país. Ahora, da un plazo que se cumplió el 22 de agosto, a través del cual ya, a partir de dicha fecha, ya no podía una empresa tercerizar parte de su actividad nuclear o parte de su actividad principal. Pero esto afecta a muchos empleadores que han venido utilizando, Carlos, de una manera legal, dentro del marco de la legalidad, la tercerización laboral. ¿Por qué? Porque la tercerización laboral ha sido bien utilizada a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? Estamos hablando del 2008, ¿no? Claro, cuando tú realmente aplicas la norma y realmente contratas de una manera legal a una empresa para que te brinde un servicio especializado, como es la finalidad de la tercerización, no hay ningún problema. Prácticamente que cuando ya se tergiversa o de repente se denaturaliza la contratación de una empresa tercera para que te brinde un aparente servicio que no se va a dar en la práctica, por ejemplo, con un simple provisión de personal o desplazamiento de personal, ¿no? Y esta empresa tercerizadora no tiene recursos propios, no tiene autonomía empresarial, ahí sí podríamos hablar de una ilegalidad en la tercerización. Ahora, ¿qué va a suceder, Carlos? A partir de este lunes, 22 de agosto, que la norma se aplica, ya se va a limitar el derecho de las empresas de poder, tercerizar parte de su actividad nuclear o su core business. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Cuál es la actividad que identifica a las empresas en el mercado? ¿Cuál es la actividad que realmente le genera mayores ingresos? ¿No? Porque una empresa puede tener muchas actividades dentro de su objeto social, ¿no? Declarados como tal. Pero ¿qué es lo que identifica plenamente esta empresa? Y eso no va a poder ser tercerizado. Ahora, también hay que entender que la tercerización, utilizada bien, ha surtido efecto y ha dado mucho trabajo a muchas familias peruanas, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Ya estamos viendo que esto parte ya de una tendencia del gobierno del señor Castillo, implementar mucha rigurosidad en las normas laborales. Que esto, a todas luces, Carlos, no va a fomentar la formalidad en el empleo. Por el contrario, va a generar que haya más desempleo y que la informalidad laboral se acreciente, como se viene dando y se ha dado ya a través de datos estadísticos del INEGI, que por lo menos, ¿no?, cerca de 9.7 millones de personas que trabajan en otro país son informales, ¿no? Y esto realmente es preocupante. Los empresarios han dicho también que este decreto, promulgado arbitrariamente por el gobierno, estoy usando sus palabras, ignora la instancia de diálogo y concertación en el Consejo Nacional del Trabajo. Julio, ¿los empresarios acaso no se levantaron de la mesa de diálogo y dejaron a todo el mundo con los crespos hechos? Es correcto. Efectivamente, cuando se venía dialogando estos cambios laborales en el Consejo Nacional de Trabajo, que agrupa pues a representantes de los gremios empresariales, de los gremios sindicales y del Ejecutivo, vieron de que cuando se estaba analizando no solamente el cambio a la ley de tercerización, Carlos, también el incremento de la remuneración mínima vital también. Así es. ¿Y qué hizo Betsy Chávez, la anterior ministra de Trabajo? Simplemente saltó la valla, caso omiso,
y sacó el decreto supremo. Claro, esto ni siquiera ha sido puesto a debate en el Congreso, Carlos, y esta observación ya lo ha hecho en su oportunidad la OIT, ¿no? Que ha previsto de que en nuestro país no se pueden afectar las normas legales a nivel laboral. Y esto es penoso, ¿por qué? Porque mira cómo están viendo ya a nivel internacional, ¿no? Claro, uno dice, ¿no? Se está afectando los derechos de los trabajadores cuando se terceriza las actividades especializadas, pero no ha sido así siempre, porque mira, para el sector, por ejemplo, minería, el sector hidrocarburos, el sector retail, le ha funcionado muy bien la tercerización laboral, ha dado mucho trabajo a los peruanos, pero ¿qué pasa cuando, reitero, ya existe un marco de ilegalidad en la tercerización? Ahí hay que multar. Ahora, para el tema de las infracciones laborales, ahí está pues el ente fiscalizador, que es la SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que tiene que hacer su trabajo ahí respecto a fiscalizar cómo se viene dando la tercerización en cada una de las empresas. Ahora, Julio, tenemos resoluciones del Poder Judicial y resoluciones del Indecopi señalando que se trata de una medida ilegal, ambas instancias, y marcan una clara tendencia en el sentido de la ilegalidad de la norma. ¿Por qué no se presentan los recursos necesarios ante el Poder Judicial y se paraliza esto haciendo intentos para que Betsy Chávez y todo el equipo reflexionen en relación a la norma? Muy buena pregunta, Carlos. Efectivamente, han habido acciones constitucionales, acciones populares y acciones administrativas también de la eliminación de barreras burocráticas ante el Indecopi. Y han obtenido, por lo menos 250 empresas, han obtenido resoluciones favorables, medidas cautelares, ¿no? Y también resoluciones por parte del Indecopi. Pero, Carlos, ahora hay una apreciación muy válida que dices. O sea, a algunas empresas se le va a aplicar la ley y a otras empresas que no han recurrido a la instancia judicial o administrativa, no. Entonces no puede haber un distingo en la aplicación de la ley. Ahora, también es cierto de que en su momento, más o menos en junio de este año, hubo un debate también para poder dejar sin efecto este decreto supremo en el Congreso, pues acabó la legislatura y nunca más lo tocaron. Y esto también preocupa, ¿por qué? Porque acá de por medio está mucho el intervencionismo del Ministerio de Trabajo. Y esto no se debe dar, no solamente a nivel de la ley de tercerización, Carlos, también la modificatoria a la ley de relaciones colectivas de trabajo también, ¿no? Entonces, esto también afecta mucho al sector empresarial, porque si el gobierno está creyendo de que dando una excesiva rigurosidad en las normas laborales va a hacer que se formalice el empleo, está en un craso error, porque los empresarios, los empleadores no van a contratar formalmente, ni mucho menos, Carlos, ni mucho menos van a hacer que esos trabajadores tercerizados pasen a su planilla de manera directa. Ahora, entiendo. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo, Carlos? Mira esta confrontación que hay, que tú lo has traducido muy bien. Resoluciones del Poder Judicial y de Indecopi, y el Ministerio de Trabajo ya sacó un comunicado hace 2 días diciendo que no va a hacer caso a este intervencionismo y a estas resoluciones por parte de estas autoridades. Entonces, estamos también en una situación un poco complicada. Ahora, ¿por qué los gremios empresariales no han interpuesto? Han interpuesto, pero tú sabes perfectamente de que el Poder Judicial pues se demora mucho. Está en una crisis, la pandemia lo ha afectado. Si antes de la pandemia se demoraban los procesos más de 3, 4, 5 años, ahora es peor, ¿no? Y obtener una medida cautelar en estos momentos, cuando tiene que señalarse audiencias en época de pandemia, que todo es virtual, es muy complicado. Clarísimo, Julio. Veremos qué pasa al respecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado a entender este desencuentro entre empresarios y el Ministerio de Trabajo, y veremos cómo resuelven. Tienen que ir a una instancia de conciliación, tendrán que ir al Poder Judicial. De pronto hay pues una suerte de reflexión y se dan cuenta que la norma puede ser muy perfectible. Lo que tú has señalado, un decreto supremo no corrige una ley, no la modifica ni la, ¿no es cierto?, ni la deroga. Entonces veremos por dónde va, pero no me parece que sea un tema que no se pueda resolver en una mesa de negociación o conversando con el Ministerio de Trabajo. Pero veremos qué pasa. Julio, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, nuevamente. Julio Palomino, abogado laboralista, ha estado con nosotros en el programa, en el informativo edición de la noche. Tenemos ahora